Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que Dios bendiga a todos los que están presentes y a todos los que están por internet. Damos gracias a Dios por este privilegio de estar en la presencia de Dios. Y el tema de hoy es el fracaso del hombre. Lo que pasa cuando no se busca la dirección de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu grandeza. Gracias por el privilegio de darnos este día, un día más de vida para contar las maravillas de tu ley, para contar los prodigios de tu palabra, para dar a conocer, Señor amado, la voluntad tuya a todas las naciones del mundo, Padre. En este día rompe cadenas. En este día rompe ligaduras, ataduras, fuerzas de maldad, reprende, ata al devorador, ata las tinieblas, átalas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre mío, y da libertad en este lugar. Toda esta gente que ha venido a estos lugares sean tomados por tu gracia, Dios mío, salva, los redarguye, los pon paz en sus corazones, Dios mío. Gracias, Padre, por todos los que van a escuchar esta palabra, que el fuego de Dios entre a los corazones, entre el fuego, entre y sea transformando, cambiando, sanando, liberando, Dios mío. Todos los que escuchan tu palabra, Señor, se conviertan al único Dios verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, te invitamos a estar en esta reunión. Señor, pon reverencia, amor, gozo, paz, alegría. Abre los oídos, ábrelos, Padre, la mente, el corazón de todos los que están, Dios mío, y van a escuchar esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y vamos a hablar acerca de el fracaso del hombre, ¿ya? Y primeramente vamos a ver qué es el fracaso. Es en su definición. Dice, es la falta de éxito al hacer algo. Es no llenar las expectativas del estándar personal que nos hemos trazado o que otros han trazado o que otros han determinado por nosotros. Puede ser culpa nuestra, ejemplo, reprobó un examen por no estudiar lo suficiente o a veces por culpa de otra persona que no le dio la fecha exacta del examen y ya no pudo aprobar. Bueno, ese es el fracaso del hombre, amados hermanos. Vamos a ver este preámbulo para antes de entrar a explicar las escrituras. ¿Y qué es la dirección de Dios? ¿Qué es la dirección de Dios? Es caminar bajo la dirección de Él. Es caminar en la dirección correcta y solo podremos lograrlo si obedecemos a su palabra. Amén. Entonces vamos a ver en 3 ejemplos solamente de 3 personas que no quisieron, que fracasaron. Muchos se salvaron, en su fracaso se salvaron, pero muchos se perdieron. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Vamos a ver primero a Josías. En Segunda de Reyes 22, del 1 al 2, dice así. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Mire, 8 años y reinó 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces vemos que este rey Josías fue un hombre recto delante de Dios. Un hombre que trató de hacer la voluntad de Dios, un hombre que trató de someter al pueblo, a obedecerlo, aunque no con fuerza, porque muchos no dejaron de seguir adorando a los ídolos, al pueblo de Israel. Pero él luchó humanamente y también con la ayuda de Dios, buscó a Dios también, amados hermanos, para poder implantar la justicia en Israel. Pero vamos a ver qué pasó en su caminar, amados hermanos, que es lo más importante. No es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Dios quiere que empecemos y que terminemos con mayor fuerza, con mayor deseo, con mayor hambre de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 35, ¿qué nos dice? 35 del 20 al 27, dice así. Segunda de Crónicas 35, del 20 al 27, dice así. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová,
Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras del rey Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Mire, Dios habla a través de los enemigos de su pueblo. Dios habla a través de la piedra, a través de cualquier cosa, de cualquier persona. Dice, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Dice, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos, los libros de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová. Y sus hechos primeros y postreros de aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Entonces vemos quién era Josías, hermanos. Era un hombre que de chiquito buscó a Dios. Y este hombre, ¿qué hizo, hermanos? Trató de ser recto, trató de hacer la voluntad de Dios. Pero, amados hermanos, al transcurso de su reinado, él dejó de aprender a escuchar la dirección de Dios, la voz de Dios. Y, amados hermanos, él humanamente pensó que tenía que ir a apoyar, amados hermanos, para que este hombre no venga en contra de otros que eran el pueblo asirio. Este rey se iba a enfrentar a un poder maligno, que fue el que destruyó totalmente al reino del norte después. Con el tiempo, con los años de este episodio, amados hermanos, Dios le advirtió a él que no vaya. Pero Dios advierte en el tiempo y fuera del tiempo. Pero si el hombre no quiere obedecer, si el hombre no quiere oír la voz de Dios, entonces ya Dios lo deja. Porque hay la voluntad de Dios, la buena y la agradable voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos cómo terminó este gran hombre que pudo hacer más en Israel, pero se le cortó su tiempo de predicación, su tiempo de reinado prematuramente porque no supo oír la voz de Dios. Entonces, el tema de hoy, como vimos, el fracaso del hombre, lo que pasa cuando no se busca la dirección de Dios. Entonces, él podía haber hecho más cosas, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no oyó la voz de Dios. Y vamos a ver otro ejemplo de Saúl. En Primera de Samuel, todos sabemos quién es Saúl. ¿Qué dice en Primera de Samuel? Primera de Samuel, capítulo 9, del 1 al 3, dice así. Primera de Samuel 9, del 1 al 3, dice así. Miren, hermanos, había un varón de Benjamín, de la tribu de Israel, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. ¿Ya? Y vamos a ver ahora el capítulo 10 para explicar esto. 20 al 25. Dice así. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por su familia, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomada Saúl, hijo de Sí. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová:
si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces aquí vemos quién era Saúl. Saúl era tímido, era obediente. Su padre lo enviaba a hacer algo y él corría. Y cuando ya lo llamaban para proclamarlo, para presentarlo, él se escondió tímidamente. Era un hombre humilde aparentemente, amados hermanos, y era un hombre hermoso. Dice que era el alto, a más alto de todos en Israel, en ese lugar. Y amados hermanos, todos clamaron con alegría. Hasta Samuel lo amó mucho a este hombre. Y vemos, amados hermanos, que Saúl, en el transcurso de su gobierno, amados hermanos, cambió, fracasó. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, el fracaso, cuando fracasamos. ¿Cuándo se fracasa, hermano? Cuando el hombre no oye la dirección de Dios. ¿Cómo fracasó el primer hombre y la primera mujer? Dice la Biblia que Dios le dio los mandamientos que son los mandatos a Adán. Y él le dio los mandamientos a Adán a Eva. Dios le dijo: no hagas esto, no hagas lo de aquí. ¿Y qué hizo? Eva fue tentada por la serpiente, que es Satanás, porque ella ya estaba informada, amados hermanos. ¿Y qué vino Adán a hacer cuando ella lo llamó y le dijo: ven, come, que no vamos a morir? Y él lo hizo, hermano. Dios ya no le habló nada porque Dios ya le había hablado. Eso es lo que tenemos que entender, que Dios ya nos ha hablado por las escrituras. No necesitamos que un ángel del cielo descienda y nos venga a hablar nuevamente, porque ya está trazada la palabra de Dios en las escrituras y solamente tenemos que obedecerla, nada más. Usted cuando vaya a dar el paso en falso, no va a venir un ángel del cielo a decirle: no lo des. Usted lo va a dar, Dios ya se lo advirtió en su palabra. De allí que es importante que aprendamos a escudriñar las escrituras con el corazón, con el alma, para que Dios vaya haciendo esa obra maravillosa y gloriosa que solamente la puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra y la oración juntas. Y vemos qué pasó con este hombre en 1 Samuel 13:8, ¿qué dice? Dice, 1 Samuel 13:8 al 14, dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acabó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, el sumo sacerdote, que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizma. Me dije ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces aquí vemos muchas cosas importantes, hermanos. Que este hombre humilde se hizo un hombre caprichoso, orgulloso, soberbio, arrogante, se hizo un hombre malo y cometió el peor de sus pecados, es tomar, amados hermanos, el puesto del sacerdote. Él tomó él hizo una blasfemia aquí, hermanos. Dios lo llamó para rey, a él no lo llamó como sacerdote como a David.
David fue llamado como sacerdote y como profeta. Los tres ministerios estuvieron en David, de rey, profeta y sacerdote, pero Saúl no. Saúl no fue llamado a eso porque era un hombre desobediente desde el principio que él empezó a gobernar y empezó a hacer su voluntad, lo que él pensó que era bueno. Entonces aquí vemos la historia de que cuando la gente pensaba que Saúl se había hecho poderoso, los filisteos que fueron los enemigos acérrimos, como ahorita están allá en Amach, esa gente que está en Amach, ellos eran antes los filisteos, que están allá en Gaza, ellos allá estaba Filistea, amados hermanos. Y entonces, amados hermanos, esta gente que hizo, dice que reunió 30,000 hombres, más gente de a caballo, como la arena del mar. Y dice que al ver la gente de Saúl, que venían esa grande cantidad, ellos eran pocos en relación a los otros, dice que se escondieron en las cuevas, iban en las brechas y se iban cruzaron el Jordán, que era una separación que había entre Israel y entre el oeste y el este, había el río del Jordán, y se cruzaron el río del Jordán muchos hebreos, de miedo a la multitud que venía. ¿Y qué pasó, hermanos, allí? Dice que este hombre se mantuvo firme porque él era valiente y valeroso, el Saúl, igual que su padre. Se mantuvo allí y al ver que le había dicho Samuel, quédate 7 días. Y en los 7 días, pase lo que pase y venga lo que venga, tienes que quedarte allí, que yo llego a hacer el sacrificio. Y Saúl, desesperado, Saúl ya perdió la paciencia y ya no dio más y hizo el sacrificio, tomó el lugar que no le fue la blasfemia más grande que pudo haber cometido. Por eso Dios ya después no le respondió ni por el Urim ni Tumim, ni por sacerdotes, ni por nada le respondió a él, porque él usurpó la gloria de Dios, que es pecado. Por eso hay muchos pastores que están en muerte, porque pastores entre comillas, porque se toman el nombre de pastores y Dios nunca los puso a ministrar. Entonces, por eso esa gente está reprobada, esa gente está llevando al pecado, a la maldad al pueblo, porque ellos nunca fueron llamados a guiar ovejas. Y este hombre, amados hermanos, ¿qué hizo? Blasfemó delante de Dios. Y ya sabemos toda la historia de este hombre, que este hombre fue desechado, que un espíritu inmundo vino y se le apoderó a él, y de ahí en adelante hasta el final se quitó la vida, hermano. O sea que es un pecado grave el quitarse la vida, no se arrepintió jamás. Por eso es importante que nosotros entendamos que muchos ministerios han fracasado por dejar de oír la voz de Dios y han alcanzado su salvación. Pero muchos se han perdido por la eternidad, amados hermanos. Y vamos a ver otro ejemplo, el último ejemplo, que es de los hijos de Elí. En 1 de Samuel, capítulo 12, ¿qué dice? Con esto vamos terminando. 1 de Samuel, capítulo 2, del 12 en adelante. Capítulo 2, 12, 14. Dice así: los hijos de Elí, del sacerdote Elí, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 17, que dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Ya? El 34, versículo 34 dice así: y te será por señal esto. Ahí vino un profeta y le profetizó al papá de estos jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fini, ambos morirán en un día. Miren, hermanos, aquí vemos de unos jóvenes
que su padre, el sacerdote Elí, que fue el que crió, el que recogió de 2 añitos a Samuel y lo formó como sacerdote, amados hermanos, pero este hombre fue tan sumiso, tan obediente a todo lo que le mandaba Dios a través de este hombre. Él no se sometía a Elí, sino a Dios a través de Elí, y por eso él fue un hombre poderoso, usado grandemente Samuel. Pero los hijos de este hombre, Elí, este hombre los puso en el sacerdocio, como todo padre quisiera que los hijos sean igual que ellos, que estén en el ministerio, que estén los políticos que estén gobernando, y así sucesivamente. El deseo de todo buen padre que quiere para su hijo lo mejor. Amados hermanos, este padre quiso también eso que sus hijos, pero la diferencia era que este Elí, él no era malo, hermano. Pero el pecado de él fue que no tuvo carácter para criar y dirigir a sus hijos, hermano. Este fue un hombre de carácter débil, un carácter no fuerte y estos jóvenes, él los aconsejaba suavemente: mijitos, no hagan eso, no le agrada a Dios. Y eso era algo que no era agradable delante de Dios. Y esos hijos, ¿qué hicieron, hermanos? Esos hijos no se sometieron a Dios, eran impíos. Y sabemos quién es impío: es uno del pueblo de Dios que hace maldad. Uno que ya está condenado en vida porque no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Y aquí vemos, amados hermanos, que estos jóvenes se acostaban con las mujeres en el templo de Dios. Y ese trinche que metían en el perro era un trinche gigante, y agarraban la comida. El pueblo ya no quería venir a ofrecer sacrificios porque hacían con el dinero lo que les daba la gana. Es como cuando en este tiempo los pastores toman la plata para la prostitución, toman el dinero del diezmo para hacer cosas que no le agrada a Dios, amados hermanos. Y el pueblo dice: ¿para qué voy a diezmar? Si esos viven como reyes, si esos hacen lo de aquí. Y peca el pueblo en desobediencia a los mandamientos de Dios, por causa de mucha gente que transgrede a Dios, transgrede la palabra de Dios, transgrede someterse en la santidad a Dios, hermano. Pero qué importante es que la palabra esté escrita, hermano, para anunciarnos lo que es, lo que pasará y lo que ya pasó, amados hermanos. Es importante que entendamos que estas palabras son como testimonio para que nosotros caminemos en caminos de rectitud, en caminos de obediencia a la palabra de Dios, que le demos el valor debido a esta palabra, que nos sometamos para poder alcanzar gracia delante de Dios, porque aquí tenemos que alcanzarlas delante de Dios, no como para agradar al humano, sino para agradar a Dios. Porque no nos olvidemos que la salvación viene de Dios, no de su hermano, de su familiar, del abogado, del presidente, del que lo puede ayudar. No, la bendición viene, es de Dios. Él le da la vida, le da la fuerza para que usted esté, para que usted trabaje. No diga: yo trabajo, yo me esfuerzo. No, porque si Dios le da una enfermedad, usted se queda postrado parapléjico y punto. Por eso tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Y estos jóvenes, hermanos, andaban en fornicación y adulterio y tanta maldad que todos lo sabían allí, hermano. Todos sabían que Samuel se estaba levantando, era un jovencito santo, puro, pero que los demás que eran, no se duerman. Los demás, estos 2 chicos andaban en camino de corrupción. Y con esto vamos a ver en 1 Samuel 4, el fin ya de esta historia. Dice así, el 15 al 17. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Mire, hermano, habían pasado los años, porque Dios no es Dios que se llena de ira y actúa. Dios espera que el hombre se arrepienta. Dios espera que el hombre se convierta. Dios le da oportunidad al hombre y se la da hasta cuando ya Dios toma la decisión rotunda y no hay vuelta atrás. Por eso dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor le dirá: hicimos tales maravillas. Le dirá: no te conozco, hacedor de maldad. Y también cuando fueron a golpearle a la puerta del arca, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Nadie pudo abrir, Noé ni sus hijos, nadie, porque ellos no habían cerrado la puerta, sino Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos esto.
Y dice así, y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finis, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Mira, hermanos, este grande pecado, este grande pecado de estos jóvenes llevó a la destrucción de mucha gente en ese tiempo. Murieron muchos por causa del pecado de estos dos sacerdotes que eran el ejemplo de todas, porque no nos olvidemos que la religión y la política estaban de la mano en el tiempo de Israel, amados hermanos, de estas historias bíblicas. Y amados hermanos, esta gente que eran los que tenían que infundir el temor, el ejemplo, vivir una vida íntegra desde que se acuestan a sus camas hasta que se levanten, ellos daban mal testimonio, hacían lo que les parecía. Entonces vemos cómo lo que pasa cuando la gente, estos jóvenes se perdieron, no buscan las direcciones, fracasaron para condenación. Otros fracasaron, pero se salvaron, hermano. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que nosotros entender que nuestras vidas están en las manos de Dios y que Dios es el único que tiene el cuidado para nosotros. Que Dios es el único, hermano, que puede ayudarnos. En el trazado que ya está de las escrituras está trazado el mapa de cada individuo para que lo camine, y solamente Dios por su Espíritu Santo puede ayudar al hombre a que camine, a que avance, hermano. Por eso no podemos descuidar esta grande salvación, hermano, y el grande privilegio que será presentarnos delante de la presencia de Dios en aquel día y que venga y que salgan a recibirnos Jesucristo, David, Abraham, a recibirnos como personas que nos hemos esforzado por hacer la voluntad de Dios. Es necesario ya que tomemos la decisión y no ir de fracaso en fracaso, sino de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por esta palabra. Los que quieran alzar sus manitos, alcen sus manitos al cielo. Vamos orando. Padre mío, gracias te damos en este día por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias porque nos adviertes en el tiempo y fuera del tiempo, Dios mío. Gracias, porque tú eres Dios, que está con nosotros, Padre, con los que se esfuerzan por obedecer tu palabra, Señor. En este día que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual la envías, Padre. Toca, 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 Dios mío, toca, Señor. Oh, rompe las murallas, rompe las barreras que se opongan a tu palabra, que se opongan a la obediencia de tu palabra. Derriba la muralla, derriba, las caigan ahora mismo. En el nombre de Jesús se caigan esas murallas, cáiganse en el nombre de Jesús. Y que el poder de Dios Padre prevalezca en las vidas que van a escuchar esta palabra, Dios mío. El fuego de Dios llene de la mochera de la cabeza a la planta de los pies. Cada vida que ha escuchado esta palabra sea llena, llena, llena del temor de Jehová, y que sea aclarada esta palabra en los corazones, en las vidas, para tu gloria, para tu honra, Padre mío. Y te damos gracias, Señor, creyendo. Y recibimos de tu fuego, de tu fuerza en este día. Derrama fuerza, vigor, fuerza, 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 fuerza de lo alto, para la gloria solo de tu nombre. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, 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 gracias. Y el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor. Ven, nosotros también decimos, ven, Señor, ven, ven, ven a levantar tu iglesia, Padre. Gracias te damos en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.